Y ahora compartimos. Tienes que entrar a pantalla, ventanas, yo ya lo tengo abierto acá, y acá compartimos, y por ahí vos le das desde acá, porque te graba y te escuchan la voz. ¿Desde ahí? Claro, desde acá. Sí, no sé si por ahí verifiquen que están escuchando a sus compañeros. Y esto lo paso recto. ¿Estamos? Facundo lo conoce, docente. Nada, muy joven para estas cosas y un poco de nervios, así que cualquier cosa, igual ustedes me pueden ir frenando, preguntando. Bueno, hoy síndrome hemorragíparo. Yo no sé si más o menos han podido leer, pero bueno, la idea de esto es una introducción, hacer una introducción, repasar algunas cuestiones que seguramente han visto en materias previas para poder darle un enfoque más clínico a lo que tiene que ver básicamente con sangrado, el paciente que sangra. Paciente que sangra, decimos, bueno, cualquier persona puede sangrar, pero estamos hablando de un sangrado particular, un sangrado que no se condice con el tipo de lesión, es decir, un sangrado excesivo, o algunos sangrados, digamos, que tienen algunas particularidades que vamos a ir viendo. Generalmente los trastornos hemorragíparos tienen que ver son la expresión de algún trastorno sistémico. También están muy vinculados muchas veces, no siempre que veamos un paciente que sangra además, tenemos que vincularlo con alguna alteración sistémica, muchas veces pueden estar determinadas por cuestiones que tienen que ver con fármacos, por ejemplo. Entonces nada, la idea es un poquito ir separando los tipos de causas que tiene un síndrome hemorragíparo, ir entendiendo un poco cómo es la fisiopatología de un síndrome hemorragíparo y también eso, digo, la fisiopatología, por ahí me van a escuchar enroscarme y me va a frenarme Luis porque yo me voy a enroscar, pero digo, porque entiendo que cuando la fisiopatología se entiende, después uno puede ir pensando un poquito más fácil cómo ubicar, ¿no? Cuando pensamos en un síndrome hemorragíparo, bueno, tenemos que, esto está sacado de la Argentina, así que ustedes tienen acceso, digamos, después, digo por si no lo quieren copiar, es un sangrado espontáneo, simultáneo en varios sitios. Una cuestión importante, digamos, ¿no? Es muy raro pensar en un síndrome hemorragíparo que sea un sangrado en un sitio particular o una expresión de sangrado en un sitio único, ¿sí? No hay que descartarlo de todo, pero digo, para pensar en un hemorragíparo tenemos que pensar en al menos dos sitios distintos. Sitios inhabituales, articulaciones, músculos, ¿sí? No es normal, digamos, encontrar sangrado en articulaciones o músculos. Por supuesto no atribuible a traumatismo, ¿no? Un hematoma por una lesión muscular, bueno, tiene un sentido distinto. La presencia de lesiones mucocutáneas, como las petequias o la equimosis, ¿sí? Hemorragia, bueno, esto que decíamos, hemorragias que no tengan relación proporcional con la lesión que la desencadena. Hemorragias a repetición, sin una causa local de sangrado. Digo, esto a repetición sin una causa local de sangrado, muchas veces podemos ver un paciente con epistaxis a repetición y en realidad capaz que es una cuestión local, digamos, que está pasando en algún vaso de la nariz, pero no tenemos que nunca dejar de pensar, digamos, en la posibilidad de que si algo se está dando a repetición, pueda ser algo hemorragíparo. O un sangrado que no se controla con maniobras locales. Básicamente, digamos, estamos hablando de un sangrado excesivo para la lesión que lo produce y que no lo podemos controlar. Bueno, la fisiopatología. Acá tenemos varias cuestiones. ¿Cómo se puede dar un síndrome hemorragíparo? ¿Cuál es el origen, digamos, fisiopatológico? Puede tener que ver con trastornos plaquetarios, digamos, que son los primeros, digamos, en la cascada de coagulación, si no se o los tipos, las partes, digamos, de la coagulación, que hay una coagulación primaria y una coagulación secundaria. Tenemos la parte primaria, un trastorno plaquetario, o una secundaria con un trastorno de los factores de coagulación. Y también están los trastornos de la pared capilar, que los vamos a ir viendo. Yo creo que esto tenía... Voy a ir un poquito para acá. Volvamos y yo se los voy a... ¿Puedo dibujarlo, no? ¿Sí? ¿Dónde? No.
Pero no se ve. No se va a ver. Ah. Bueno, hemostasia. Ustedes han visto la cascada de la coagulación tradicional. ¿Se acuerdan que hay una lesión en algún vaso? ¿Qué es lo que aparece? El factor tisular. El factor tisular, bueno, hay toda una cadena de cosas que se activan. Las plaquetas que tienen que ver con la hemostasia primaria, digamos, que lo que hacen es ir a aglutinarse en el lugar. Aparecen las glicoproteínas, aparecen factores de expresión que tienen que ver tanto con la pared del vaso como las plaquetas, el famoso factor de von Willebrand. Y después aparece la cascada de la coagulación que incluye a los factores de coagulación. No sé si se acuerdan que la que se explica tradicionalmente, que supuestamente es más fácil, para mí no, pero bueno, supuestamente es más fácil, es la de la vía extrínseca y vía intrínseca, que ahí tienen los factores, por ejemplo, en una de las dos vías tienen el factor 12, el 11, el 9, el 8, en la otra tienen el 7, activan el factor 10, el factor 10 activa el factor 2, el factor 2, bueno, esa cascada tradicional, hoy por hoy no es la cascada aceptada, se sigue explicando porque supuestamente es más sencilla. Hoy por hoy tenemos un modelo que se llama modelo celular, que tiene 3 etapas, que es el de iniciación, el de amplificación y el de propagación. ¿Sí? ¿Qué diferencias tiene? Los factores son los mismos, porque son los factores que tenemos siempre, pero lo que hace, digamos, hay un momento de iniciación, que se los digo rápidamente, eso está bueno para leerlo, porque para mí incluso se entiende mucho más después todo lo que es la patología hemorrágica. Un momento de iniciación en donde hay una exposición del factor tisular, activa el factor 7 activa el 10 y el 9, y esos generan una pequeña cantidad de protrombina, digamos, de protrombina se activa y genera un poquito de trombina. Si el cuerpo ve que el sangrado continúa, esa pequeña cantidad de trombina hace lo que se llama la amplificación. En la amplificación, esa pequeña cantidad de trombina activa el 5, el 8 y el 11, y el factor de von Willebrand, que se expresa en la pared, activa el 9 y el 5. Esto, más la activación de las plaquetas por una carga negativa que tienen, etcétera, hace una última etapa que es la de propagación, que es el estallido de trombina, es decir, la coagulación en sí. Digamos, ¿no? Cuando aparece la famosa fibrina, digamos, que es la que genera los tapones. Por supuesto que a la vez que tenemos esta parte, digamos, de coagulación, de generación de trombos, si se quiere, o de fibrina, digamos, de tapón, tenemos otra parte que equilibra eso, que tiene que ver con la fibrinólisis, ¿no? Porque, es decir, si nosotros generamos fibrina, esa fibrina puede terminar ocluyendo un vaso, puede generar un trombo y moverse, entonces está muy equilibrado todo con la fibrinólisis. La fibrinólisis se da porque en el cuerpo también, además de los factores de coagulación, tenemos inhibidores de la coagulación. ¿Qué son esos inhibidores de la coagulación? Tenemos la proteína C, la proteína S, la antitrombina y los inhibidores del factor tisular. Fíjense las cosas maravillosas del cuerpo, ¿no? Que tenemos un inhibidor del factor tisular, que es el que se expresa cuando hay una lesión. Bueno, hay algo también que lo inhibe. ¿Cómo se genera toda esa inhibición? Ya me parece un montón, pero digo, sepan que hay factores que inhiben la coagulación y que no es que aparece uno u otro. Los dos conviven y conviven en equilibrio. Es decir, que cuando tenemos un trastorno hemorragíparo, nosotros lo que vamos a pensar son en estas 4 partes. El vaso, ¿sí? Las lesiones que puedan aparecer en el vaso, las cosas que se expresan en el vaso, las plaquetas, los factores de la coagulación y los factores que inhiben la coagulación, que uno dice, bueno, todos estos últimos, digamos que generalmente, digamos, cuando hay un déficit producen más coágulos, cuando hay una activación producen más sangrado. Bueno, estas 4 partes son las 4 partes que tenemos que pensar, y de a partir de esas 4 partes vamos a poder organizarnos un poquito más en los distintos síndromes hemorragíparos que haya. Un dibujito que puso Luis para expresar cómo es un vaso adentro. Fíjense, es un lío, digamos. Bueno, alteraciones plaquetarias. Plaquetas, células sanguíneas, megacariocitos. Yo no sé si ustedes ya han visto, digamos, cómo es toda la producción. Entiendo que sí, por eso vamos a hacer. Bueno, tenemos plaquetas. Las plaquetas son células sanguíneas sin núcleo que se forman de una célula gigante, que es el megacariocito, y que habitualmente decimos que lo normal es entre 150.000 y 400.000. Tenemos trastornos por plaquetas bajas y trastornos por plaquetas altas. Nos vamos a enroscar un poquito más en los trastornos por plaquetas bajas, pero sepan también que las plaquetas son, muchas veces funcionan como
un reactante, ¿sí? Así que, digo, también guarda con los trastornos por plaquetas altas, que no sé dónde lo verán ni cuándo, pero bueno, otro tema, digamos, para tener en cuenta. Plaquetas bajas, menos de 150.000. Habitualmente se acepta que una plaquetopenia leve, una trombocitopenia, que es el nombre correcto leve, es entre 100 y 150.000, entre 50 y 100.000 es moderado, y menos de 50.000 es bajo, menos de 20.000 riesgo de sangrado espontáneo, ¿sí? 100 a 150.000 en la práctica diaria en un paciente sin síntomas pasa, ¿sí? No nos desesperamos por ver a alguien que tenga entre 100 y 150.000 plaquetas. Obviamente necesitamos hacer una anamnesis, preguntarle por antecedentes, buscar lesiones. Por lo general, la gente viene con 100 a 150.000 plaquetas. Nada, lo seguimos, ¿sí? De 50 a 100.000 decimos que es moderada y por lo general tampoco hay síntomas de sangrado. Es raro que haya síntomas de sangrado. ¿Qué preguntamos ahí? Digamos, cuestiones que tengan que ver con sangrado sencillo. ¿Cuál se les ocurre que puede interactuar habitualmente en los teóricos? Gingivitis. Exactamente. Buscamos eso. Por lo general, alguien que tenga entre 50 y 100.000 plaquetas va a decir que no tiene nada. ¿Sí? Pero ahí sí tenemos que estudiar un poco más. Ya cuando tenemos una plaquetopenia, una trombocitopenia moderada, estudiamos un poco más. Para que se den una idea del riesgo de sangrado, hoy por hoy, cualquier cirugía que haya que hacer exige 50.000 plaquetas. ¿Sí? O sea, tenemos que tener una trombocitopenia severa. Digo, cualquier cirugía, hago un paréntesis, hay 2 cirugías que necesitan tener por lo menos 100.000. ¿Se les ocurre cuáles son? Digo, se les ocurre porque tiene que ver con los riesgos de sangrado en determinados lugares del cuerpo. Sistema nervioso central. No, y la otra es más compleja, digamos, el sistema nervioso central y las cirugías que son oculares. No todas las cirugías oculares, una cirugía de cataratas que es cristalino, no hay problema, digamos, pero las cirugías que son en las capas internas del ojo necesitan 100.000 plaquetas. Es decir, para que se den una idea de esto, del número de plaquetas, que muchas veces es como un susto impresionante, digamos, ver menos de 100.000 plaquetas y dicen, bueno, cualquier cirugía con 50.000 plaquetas se hace, salvo que sistema nervioso central o parte interna del ojo. El resto con 50.000 plaquetas se alcanza. ¿Qué implica esto? Bueno, básicamente implica que el riesgo de sangrado no es tan terrible, discúlpenme las palabras que uso, pero no es tan terrible, pero digo, acuérdense esto, de 100 a 150.000 observamos, de 50 a 100.000 estudiamos, menos de 50.000 nos preocupamos, menos de 20.000 riesgo de sangrado, ¿sí? Por supuesto que tenemos la trombocitopenia más frecuente, una de cada 100 pacientes. ¿Alguno leyó y sabe cuál es? La pseudotrombocitopenia. ¿La leyeron? ¿La escucharon? Bueno, el EPTA es un anticoagulante, que es una frase re larga, son siglas de algo re largo que yo no me lo sé todavía. Sí, pero el EPTA, ¿qué quiere decir? Una cosa re larga. Pero el anticoagulante que se usa en los tubitos que usan para el hemograma, ¿sí? El EPTA, ¿qué es lo que hace? Aglutina las plaquetas. Entonces las plaquetas no es que están bajas, es que están todas juntas y la máquina que lo distingue dice, ah, mirá, esta es una sola, es gigante, pero es una sola. Y entonces, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo? La cuenta como una sola. Claro, es una gigante, son un montón en realidad. La forma de resolverlo es, como es uno de cada 100, bueno, un frotis. ¿Sí? Ustedes ven un paciente que tiene una plaquetopenia y dicen, no tiene nada, te da, no sé, 50.000 plaquetas y nunca tuvo nada, no tiene antecedentes, no usa ningún fármaco que... Bueno, no está bien, es correcto pedir un frotis, porque en el frotis se verían las plaquetas aglutinadas en esa famosa pseudotrombocitopenia. Entonces dijimos, plaquetas, descenso del número sería un problema, y el otro problema son las alteraciones funcionales, ¿sí? El descenso del número, por supuesto que tiene que ver con cuestiones que se dan en la médula ósea, por supuesto que tiene que ver con destrucción de las plaquetas en la circulación, y las alteraciones funcionales tienen que ver con cuestiones de la membrana, de los gránulos internos de las plaquetas, etcétera, que por ahí parece un montón, pero bueno, ahí hay una pequeña clasificación de las alteraciones funcionales, que aparece la enfermedad de von Willebrand, que es una de las más frecuentes, o que hay que pensar más, y las adquiridas, que hay algunos fármacos que la generan, como por ejemplo la aspirina. Está bueno preguntar esto siempre más de una vez, porque hay veces que las personas consideran como que, bueno, no, en realidad no tienen nada, no se dan cuenta que el fármaco lo están tomando por algo, y no dicen la aspirina, y la aspirina sí es una
un fármaco que puede generar una alteración funcional. Por supuesto, los síndromes mieloproliferativos. Bueno, hay varias causas, hay un montón. Se podrían escribir libros, digamos, de causas de alteraciones de las plaquetas. Algunas de estas son las más frecuentes. Esto es lo que hablábamos antes. Son pequeñitas. Se destruyen principalmente en el vaso. Esto también es importante. ¿Por qué es importante? Porque cualquier patología que genere un hiperesplenismo quizá puede generar un descenso de las plaquetas por una retención mayor en el vaso, ¿sí? Después hay patologías, incluso, digamos, algunas patologías que históricamente se han resuelto los trastornos de sangrado con la esplenectomía. Pero bueno, ahora después lo iremos viendo. Alteraciones, dijimos otra causa, hablamos de la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria, hablamos de las alteraciones de los factores plasmáticos de la coagulación. Ahí tenemos una falta de factores de coagulación, déficit de factores de coagulación. Ahí tenemos varias causas, las causas genéticas y causas adquiridas. Las causas genéticas más famosas de déficit de factores de coagulación, hemofilias, las hemofilias A y B, déficit de factor 8 y 9 respectivamente. Las hemofilias como déficit adquirido también tienen características de acuerdo a la recesión o la dominancia. Entonces hay hemofilias leves, que hay un déficit de entre el 15 y el 40%, hay hemofilias moderadas y hay hemofilias severas que tienen menos del 1% de esos factores de coagulación. Y adquiridas, que pueden ser, por ejemplo, por un déficit de vitamina K, pueden ser por heparina, pueden ser por afecciones hepáticas, cuestiones inmunes. Ahí aparece la coagulación intravascular diseminada como una cuestión clínica bastante interesante. Estaba la CID más adelante, no me acuerdo. Si no, volvemos después y la vemos. Y los déficits, bueno, y lo que hablábamos, ¿no? Digamos, después la otra parte, que está vinculada a los factores de la coagulación, pero que tiene que ver con la parte que regula la coagulación, que es la fibrinólisis, y que puede, fíjense que el aumento de la fibrinólisis o el déficit de la fibrinólisis de cualquiera de todas estas cosas que hablamos previamente, la proteína C, la proteína S, el inhibidor de... Bueno, todos esos pueden generar sangrados a la vez que trombos. Y volvemos al principio, digamos, hablamos de alteraciones de hemostasia primaria, secundaria, fibrinólisis, alteraciones de la pared vascular, que pueden ser localizadas o difusas, o de la viscosidad sanguínea, ¿sí? Bueno, la clínica. Decimos que tenemos dos grandes grupos de clínica, digamos. Las afecciones vasculoplaquetarias, las que son propias del vaso y de las plaquetas, que generalmente predominan las lesiones mucocutáneas, y tenemos las alteraciones de los factores de la coagulación, en donde prevalecen los sangrados internos, los hematomas, ¿sí? ¿Se pueden presentar las dos juntas? Se pueden presentar las dos juntas. Pero por lo general, digamos, para empezar a pensarlo, está bueno como poder separar esas dos cuestiones. Lesiones del vaso y hemostasia primaria vinculadas a las lesiones mucocutáneas, las lesiones de los factores de la coagulación y de los inhibidores de la coagulación vinculados a hematomas. Este cuadrito, que yo no sé si lo llegan a ver bien, pero nos diferencia ahí como un cuadro clínico a granes que está en el Argente también, nos diferencia como cómo sería la clínica para pensar, digamos, en uno o en otro. Acuérdense, insisto, digamos, esto es una diferenciación en un cuadro, en la vida real están medias mechaditas por lo general, pero pueden aparecer así como que los pueden distinguir a priori, digamos, la mayoría de acuerdo a esto. En heridas superficiales, los trastornos vasculoplaquetarios generalmente son sangrados que duran más tiempo o que generan equimosis que duran más tiempo, aparecen las reacciones de la piel más rápido. En los trastornos de la coagulación no hay una cuestión excesiva, digamos, de las heridas superficiales. Las petequias son más habituales en los trastornos vasculoplaquetarios, son más raras, pero pueden aparecer en lo que es en los trastornos de la coagulación. Equimosis, acuérdense que siempre aparecen más en lo vasculoplaquetario, pero que pueden aparecer y más grandes
en lo que tiene que ver con los trastornos de la coagulación, los hematomas son generalmente área de los trastornos de la coagulación. El sangrado en las articulaciones y los músculos, dijimos que vinculado generalmente a la coagulación plasmática. Bueno, hemorragias internas. También hay una cuestión, digamos, que esto puede llevar a la confusión, que dice que, bueno, que las hemorragias profundas y los sangrados postraumáticos y postquirúrgicos son propios de los trastornos de la coagulación. También puede haber principios de sangrado, digamos, internos y en los trastornos que tienen que ver con los vasculoplaquetarios, pero no son lo que llama la atención, no son lo que explota en la cara, digamos, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, es muy típico que los sangrados de los trastornos de coagulación aparezcan, no aparecen en el momento de una lesión, sino que aparecen a las horas, ¿sí? Pueden aparecer al rato o a los días incluso, y que son muy frecuentes. Bueno, ahora cuando vayamos a qué hacer cuando vemos un paciente con sangrado, lo vamos a ver un cachito más, y se los voy a decir. Vamos a pensar en un paciente con sangrado, digamos, y ahora vemos las lesiones. Decimos, un paciente con sangrado, lo primero que necesitamos hacer es una anamnesis completa. ¿Y por qué una anamnesis? Porque la mayoría de los trastornos que tienen que ver con el sangrado van a depender mucho de de la información que nosotros podamos recabar en ese interrogatorio o anamnesis. ¿Qué es importante? Los sitios del sangrado, esto que dijimos previamente. ¿Cuáles son los desencadenantes? ¿Cómo se desencadena el sangrado? Si hay un traumatismo o si no lo hay, si es espontáneo, si aparece después de alguna operación. La edad del comienzo, generalmente los que comienzan en la infancia tienen más que ver con trastornos hereditarios, como casi toda la vida, pero bueno, pueden aparecer también trastornos autoinmunes mediados por inmunoglobulinas en la infancia. El momento, bueno, esto que hablábamos de las cirugías, ¿no? Acuérdense que cuando, bueno, es muy importante saber de los antecedentes quirúrgicos porque cuando ponemos a prueba la hemostasia en, por ejemplo, una extracción de un tercer molar, de una muela de juicio, ahí generalmente suelen aparecer, si hay algún trastorno de los factores de la coagulación, estamos exigiendo un poco a la hemostasia, entonces ahí nos aparece como algún marcador. El embarazo lo mismo, cirugías que tengan que ver con la parte digestiva, ginecológica, también lo mismo, ¿sí? Tener en cuenta eso en los antecedentes, porque si viene una persona que nosotros estamos sospechando, 40 años, nosotros sospechamos un trastorno de los factores de la coagulación, y la persona nos dice, no, fui mamá hace un año, tuvo un parto vaginal y estaba todo bien, digo, nos sirve como un dato interesante, ¿sí? Hablamos de las petequias. Antecedentes familiares, también importantes, ¿sí? Los trastornos que son genéticos suelen tener un componente familiar. Y los antecedentes personales, ver un sangrado, digamos, acá aparece una cuestión importante también en lo que tiene que ver con la clínica hemorragípara, que es que nosotros cuando pensamos en los trastornos hemorrágicos, vieron que cuando usamos agudo, subagudo, crónico, generalmente usamos tiempos cortos. Bueno, acá los hemorrágicos, para que sean agudos, estamos hablando de 3 meses. ¿Sí? Por lo general hablamos de 3 meses. Los crónicos o estables hasta los 12 meses y los crónicos ya realmente crónicos más de 12 meses. Entonces es importante ir viendo la evolución. Las petequias, por lo general, en los trastornos vasculares son no palpables, por lo general, ¿sí? Las petequias, no sé si las vieron ya, en tipo dermato o algo, no sé cómo, pero bueno, son una extravasación de sangre al tejido subcutáneo, son puntiformes, menos de 3 milímetros es la definición del libro, no dolorosas, no pruriginosas. Vitropresión negativa es una gran definición, digamos, para todo lo que son trastornos hemorrágicos. ¿Por qué quiere decir vitropresión negativa? Se aprieta y no desaparece el color. Cambian el color. Acuérdense que habitualmente son un rojo intenso tirando un azul medio pardo. Van modificándose hacia un pardo, un color medio pardo. O sea, con el tiempo, digamos, va evolucionando la lesión. Esto tiene que ver con la digestión de la hemoglobina. Por lo general aparecen en los sitios de declive y de roce. Empiezan a aparecer ahí, después se expanden. Pueden confluir y cuando confluyen generan la sequimosis, más de 3 milímetros. Hay que hacer diagnósticos diferenciales, sobre todo con eritemas. Los diagnósticos diferenciales tienen mucho que ver con la vitropresión, ¿no? Una vez que vemos la vitropresión, ya como que se genera ahí la diferencia. Bueno,
Petequias, la equimosis, que son esto que decíamos, digamos, ¿no? De unión de petequias. Muchas veces no lo vamos a distinguir en el progreso clínico como una unificación de petequias, pero coincide con los términos de la petequia mayor a 3 milímetros. Y los hematomas que suceden en el tejido más interno, ya en las capas profundas. Bueno, acá estaba todo lo que hablamos. Hablábamos de esto, que tiene que ver generalmente con los trastornos plaquetarios o bajos plaquetarios, que se acompañan de petequias, que van a las áreas de declive. Ahí las vemos. Fíjense el color cómo cambia. ¿Se ve si yo marco casi? Fíjense cómo la evolución del color, este color pardo que tiene por la digestión de la hemoglobina, eso nos va a permitir también el tiempo de evolución. Hay hematomas superficiales, hay profundos. Acuérdense de esto que decíamos, que pueden aparecer dentro incluso de lo articular, de lo muscular, y que son un marcador importante de riesgo de sangrado. Tienen que ver por lo general con los trastornos de los factores de coagulación. Ahí está un poquito la evolución de un hematoma. Son más retardados, eso también que lo dijimos, lo vuelvo a recalcar, digamos, no son tan espontáneos. Y cuando empezamos a ver un poco de la clínica, digamos, de cómo vemos un paciente con sangrado y decimos, bueno, ¿hasta dónde nos tenemos que preocupar por un paciente con sangrado? Primero preocuparnos, está muy bien, y después decimos que para que haya una manifestación de un sangrado mayor, tiene que haber foco neurológico, ¿sí? O sea, siempre estamos hablando de posibilidades, ¿no? No es que tienen que estar todas estas, sino que puede aparecer alguna, alteraciones visuales agudas, puede expresarse como una hemoptisis, como un esputo hemoptoico, antecedentes de algún sangrado abundante, esto que hablábamos de las cirugías previas. Puede expresarse como hematemesis o melena, acuérdense, hematemesis o melena es sangrado por encima del ángulo de Treitz, de acuerdo, digamos, a por dónde salga, si es por arriba, digamos, o por abajo. Estamos hablando de la melena, ¿no? Si es por abajo, se digiere la hemoglobina y se ve como una sangre más oscura, negra. Perdón, no se ve como una sangre, se ve como materia fecal negra, olorosa, que se adhiere como brea, que se adhiere a las paredes. Antecedentes de los trastornos de la coagulación. Preguntar esto, si ha tenido hematomas en los músculos, en la articulación. Es raro que alguien ya hoy por hoy, digamos, nos diga, sí, tuve un hematoma en una articulación y pasó ahí como... No, generalmente hoy eso ya es un motivo de estudio importante. Las lesiones de la piel, los sangrados mucosos. Acuérdense que las petequias pueden aparecer en las mucosas, ¿sí? En las mucosas, en el ojo, en la boca, y que son un predictor de sangrado mayor. Si ustedes ven petequias en la orofaringe, o si ven petequias en... No, se me borró. En la mucosa conjuntival, tienen que tener en cuenta que hay un riesgo de sangrado mayor. ¿Sí? ¿Va a sangrar fuerte? No lo sabemos, pero hay un riesgo alto. Los antecedentes familiares, acuérdense de estas cuestiones de las hemofilias y de todas las alteraciones de la coagulación y de la hemostasia que tienen nombres propios. Esto para el examen físico, digamos, cómo sospechamos, digamos, o cómo evaluamos la posibilidad de un sangrado mayor en el examen físico. Bueno, tenemos de vuelta el foco neurológico. Acuérdense que el sistema nervioso central no soporta la ampliación del espacio, entonces un sangrado es bastante determinante a la hora de generar un foco neurológico. El taponamiento pericárdico, las hemorragias pulmonares, la taquicardia. Después aparece la taquicardia, la hipotensión arterial, que digamos, lo podemos vincular siempre, por ejemplo, no sé, una coagulación intravascular diseminada, que puede estar vinculada a una sepsis. Bueno, vamos a arrancar, digamos, con eso. Un sangrado excesivo, muchas veces puede tener que ver puede ser secundario a alguna lesión traumática que genere un sangrado excesivo. Un sangrado excesivo nos genera un déficit de factores de coagulación y probablemente también trastornos hemorragíparos, pero secundarios a... hablábamos de las ampollas en la boca y las fauces, las hemorragias como predictores, ¿no? de lesiones. Una ampolla hemorrágica ya es como que este paciente en breve sangra internamente de forma importante. Me gusta una consulta. ¿A qué se debe, digamos, el planteamiento teórico de que sean mucosas
posiblemente sea un sangrado mayor control nervioso, ¿se debe a que está más controlada por la hemorragia a nivel vascular de la mucosa o a qué se debe? No, pero se ha visto que es un predictor clínico de sangrado inminente. Es una cuestión estadística. Estadística. Ahí vemos. Pasa. O sea, debe tener alguna explicación igual, no sé si la conocemos todavía, pero eso vemos una ampolla hemorrágica, fíjense que llama un poquito la atención, que nada de lo que pasa desapercibido. El sangrado retiniano, que, bueno, fondo de ojo, digamos, ya no es algo que se ve. Pero, digamos, ahí vas a tener una paciente que tiene, por ejemplo, plaquetopenia y se levantó a la mañana que te dijo, estoy viendo mal. Entonces no vas a ir a hacer un fondo de ojo, tenés que ir con el oftalmoscopio y ir a buscar eso, ¿no? Porque esa tiene que ser la sospecha. Si el paciente tiene un síntoma y vos vas a ir a buscar el síntoma, es más difícil de ver. Profe, perdón, ¿qué verías? No, de sangre en el fondo de ojo. Hay una mancha. En el fondo de ojo, que normalmente se ve rojo, blanquecino, podemos ver eso. Y hay una mancha muy, no me sale el nombre, ¿vos te acordás el nombre de la mancha esa que es con el círculo más clarito, y la parte interna más clarita? Bueno. Pero se ve un sangrado, el paciente dice que está viendo mal. En el contexto de un paciente que está esperando todo el proceso. Después, para comenzar, digamos, a estudiar ya bioquímicamente los trastornos hemorragíparos, tenemos determinados estudios complementarios, de algunos estuvimos hablando. El hemograma, básicamente porque cuando vemos un descenso, por ejemplo, en las plaquetas, también está bien saber qué pasa con las otras series, ¿no? Y además porque el hemograma generalmente trae el recuento de plaquetas. Esto no siempre, no entiendo bien todavía por qué, los laboratorios a veces lo tienen incluido, a veces no. Pero bueno, acuérdense de separarlas porque si piden un hemograma capaz que no le viene el recuento de plaquetas. El recuento de plaquetas, lo que hablamos previamente. Y después aparecen el tiempo de protrombina, la KPTT, el tiempo de trombina, el dosaje del inhibidor, de los inhibidores, tiempo de sangría que ya no se hace, por suerte, digamos, y la prueba del lazo menos. ¿Se hacen? No. Sí, no, ya incluso son bastante inespecíficos, digamos, y tenemos cosas que pueden resolverlo previamente. El tiempo de protrombina, que habitualmente es de 11 a 14 segundos, se puede medir en porcentaje, que decimos que es del 70 al 100%, que mide generalmente la tradicional vía extrínseca y la común. El tiempo de tromboplastina parcial activada, digamos, que es de 30 a 40 segundos, vía intrínseca y común, fíjense, uno vía intrínseca, otro vía extrínseca. El tiempo de trombina, que no se usa tanto, pero que es de 16 a 20 segundos. Bueno, acá está un poquito lo que hablamos recién. Esto, acuérdense también, importantísimo, los tiempos de protrombina y los del KPTT cuando se los miden en los laboratorios. Fíjense en los valores estándares del laboratorio, digamos. No se acuerden mucho de esto porque también varían, ¿sí? Lo que sí, cuando se miden la protrombina, se mide en porcentaje del 70 al 100. Eso no hay mucha vuelta que darle. Pero con los segundos, fíjense qué les dice cada uno. No desconfíen, digamos. No, pero es de 14 a 20, pero el laboratorio dice que es de 16 a 22, entonces está mal lo del laboratorio. No, son los estándares de las máquinas. Bueno, valores normales del hemograma, que ya lo han visto en las clases previas. A mí, por ahí, para agregar un poquito más, me gustaría como charlar un poquito de lo que tiene que ver con las alteraciones, dijimos, digamos, que tienen que ver con los vasos y las plaquetas, y por el otro lado, con las que tienen que ver con los trastornos de la coagulación. Brevemente, como para que tengan una idea, yo no sé si son un poco... Vamos. Cuando hablamos de las púrpuras, que las han escuchado hablar, decimos que existen las púrpuras trombocitopénicas y las púrpuras no trombocitopénicas, ¿sí? Básicamente de acuerdo al recuento de plaquetas. Trombocitopénicas menos de 150.000, no trombocitopénicas más de 150.000 plaquetas. Eso nos define en un principio. Las trombocitopénicas las podemos dividir en las megacariocíticas y las amegacariocíticas. Las amegacariocíticas tienen que ver con patologías medulares y la verdad que no nos vamos a meter tanto ahí. Y las megacariocíticas pueden ser inmunológicas o no inmunológicas, ¿sí? Y ahí aparece
como la estrella de las púrpuras, la PTI o TPI, la púrpura trombocitopénica idiopática, que es inmunológica, y que tiene una particularidad que es que para su diagnóstico necesita descartar cualquier otra causa, digamos, ¿no? Aparece un poquito más en mujeres, puede aparecer a mediana edad, puede aparecer a cualquier edad, pero puede aparecer a mediana edad, cursa con, como dijimos, trombocitopenia. Si vamos a la médula vamos a ver que las células medulares están normales, y por lo general no cursa con grandes sangrados, ¿sí? Generalmente aparecen algunas petequias, tiene apariciones clínicas y remisiones, ¿sí? O sea, aparecen momentos de petequias, equimosis, se trata con corticoides, ¿sí? Y remite y vuelve a aparecer a veces, ¿sí? Porque no es que estamos constantemente dándole corticoides, sino que los corticoides son impulsos para los momentos de aparición. Esas personas pueden tener sangrados excesivos a veces, no es frecuente, pero digo esto ¿por qué? Porque muchas veces van a ver que viene gente con púrpura trombocitopénica idiopática y lo dice, digamos, que dice que tiene una púrpura y, bueno, nada, generalmente se controlan, digamos, con pulsos de corticoides. Con respecto a otras causas de púrpuras trombocitopénicas idiopáticas, fármacos, virus, ¿sí? Digo, hay muchas causas, lo mismo que dije antes que les dije antes, digamos, cuando hay alteraciones de plaqueta, causas hay para tirar para arriba, digamos. Pero bueno, las más frecuentes quería nombrarlas. Y las no inmunológicas de púrpuras trombocitopénicas megacariocíticas, tenemos el hiperesplenismo, dijimos, la captación por parte del vaso, las dilucionales que tiene que ver, por ejemplo, un paciente que sufrió una hemorragia por un accidente y se le pasa mucho suero fisiológico, bueno, se diluyen los factores y se puede generar una dilucional, se diluyen las plaquetas. El SHU, el SHU, el síndrome urémico hemolítico, el HELP como complicación obstétrica, también puede generar una púrpura trombocitopénica no inmunológica, y aparece la PTT, púrpura trombótica trombocitopénica. Yo no sé si en hematología hay muchas urgencias, pero bueno, acá estamos en presencia de una, digamos. La microangiopatía, digamos, que puede generar es una urgencia hematológica. Se llama púrpura trombótica trombocitogénica. Estoy diciendo bien, ¿no? Trombocitopénica. Digo, plaquetas bajas, aparición de trombos y anemia hemolítica. Como hay como una tríada particular. Esto se da por el déficit del ADAMS 13, no es ADAMS, es ADAMS con TS 13, que cuando se generan los factores de von Willebrand son unos polímeros grandes, el ADAMS 13 sí que los corta, y cuando hay un déficit de esa enzima, aparece esta púrpura, ¿sí? Y cuando aparecen las microangiopatías, digamos, por esto, es una urgencia. ¿Por qué? Porque el tratamiento implica la necesidad urgente de la transfusión plaquetaria, ¿sí? De concentrados plaquetarios. Después, con respecto a las no trombocitopénicas, tenemos las alteraciones vasculares, púrpuras no trombocitopénicas, estamos hablando de decir púrpuras con plaquetas normales, alteraciones vasculares congénitas, alteraciones que tienen que ver con la red de sostén de la pared del vaso, Marfan, ¿qué más? El Rendu-Osler. ¿Cuál? Es decir, alteraciones en el sostén de la pared del vaso, y que estas son congénitas, pero pueden ser adquiridas. Las adquiridas puede ser incluso el envejecimiento, puede ser la desnutrición, la amiloidosis, no sé. Los corticoides, digamos, en exceso también, alteraciones de los vasos, entonces, digamos, alteración vascular con una púrpura. Y después tenemos las que tienen que ver, dijimos, púrpuras no trombocitopénicas, alteraciones de la vasculatura, alteraciones de la función plaquetaria. Plaquetas normales, TP normal, KPT normal, todo normal, y ahí la más famosa, la enfermedad de von Willebrand, ¿sí? Una alteración de la funcionalidad, hay un montón más, pero digo, así como famosa, von Willebrand, se puede medir el factor de von Willebrand y aparece.
Con respecto a las de la hemostasia secundaria, es decir, a las que tienen que ver con un déficit de factores de coagulación, un poquito las nombramos. Dijimos que pueden ser hereditarias, déficit de factor 8 y 9, hemofilia A y B. Acuérdense grados de hemofilia A y B, que no todas son terribles, que muchas personas viven con hemofilia A perfectamente, es decir, necesitan tratamientos esporádicos o cuando es muy grave el sangrado se puede hacer profilaxis para las hemofilias. Y las adquiridas, que ahí tenemos, por lo general, un trastorno de la hemostasia secundaria, como lo distinguimos en el laboratorio, esto que hablamos antes, con un KPTT alto, digamos, ¿no? Elevado. Y bueno, las adquiridas, dijimos de la vitamina K, la heparina, puede ser un trastorno adquirido, las hepatopatías, la coagulación intravascular diseminada, que generalmente está vinculada a un cuadro de sepsis o a una complicación obstétrica como el HELP o como una eclampsia, y después tiene otras causas mucho menos frecuentes. En esta coagulación intravascular diseminada vamos a tener un aumento de la trombina, por lo tanto vamos a ver de vuelta una anemia que puede ser hemolítica, pero no hemolítica, digamos, con CUMS positivos, porque no es una, no tiene que ver con la destrucción, sino que tiene que ver con la destrucción interna. Vamos a tener un aumento de microtrombos. Y yo creo que esta es como una base, no sé Luis, si vos decís que algo más. Perfecto. Una cosa que ustedes vieron, acuérdense que cuando vean síndromes hemorrágicos hay que pensar dos cosas, ¿no? Que algunas son externas y se ven, y vos nombraste que algunas no se ven. Y ustedes vieron en el hospital que están muy atentos, hay que observar, que eso se trata, ¿no? Y en eso están entrenándose en el hospital en la observación. Le voy a enseñar que bajó bruscamente el hematocrito y no le veíamos dónde había sangrado. Y nos decía con la pierna que tenía un sangrado raro intraabdominal, que es el psoas. El psoas es un lugar de sangrado que es difícil a veces de detectar y eso hay que sospecharlo, ¿no? O a veces, pacientes anticoagulados que hacen sangrado espontáneo en el músculo recto. Bueno, el paciente no viene con el músculo recto, viene con un abdomen agudo. Mal evaluado, meterse en el quirófano alguien que no tiene que ir al quirófano. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Observándolo tangencialmente, se ve la colección. Acuérdense que el hematoma, como recién se produce en agudo, no genera tatuaje. A los 2 o 3 días sobre el tatuaje. Así que hay que estar muy atentos, porque ha habido pacientes con hematoma espontáneo del recto que no quirófano. Eso está mal, ¿no? Entonces, algunos sangrados son externos visibles y otros son internos. Pero yo creo que como puntaje inicial está bueno. La placa la pedimos por eso, porque un paciente que hace un sangrado pulmonar a veces no hace la hemoptisis hasta el otro día, pero tenés un infiltrado. ¿Y qué va a hacer la parte? Placa con un infiltrado, pero no sabes si eso es agua, sangre o pus. Cuando tiene un infiltrado, el hematocrito bajó. Y por ahí el otro día recién te hace la hemoptisis. Entonces tengan en cuenta que una causa de infiltrado en algunos pacientes particulares son los sangrados, ¿no? Sí, y acordarse también de la importancia en todo esto de la anamnesis, porque es muy raro que alguien te arranque así con un sangrado del psoas, un hematoma gigante del psoas. Puede pasar, pero lo más común, digamos, es que si tuvo algún antecedente de alguna cirugía, de un parto, de lo que sea, algún indicio vamos a encontrar. Sí, no es que ustedes ven una persona, de ahora en más van a ver un abdomen agudo y van a empezar a sospechar, digamos, siempre, pero sí pensar, digamos, en la posibilidad de que pueda Y vos estar. dijiste bien esa tríada que la tenemos que tener en la cabeza: básculo plaquetario, donde son los trastornos de las plaquetas o del vaso, que son los trastornos cutáneos, ¿no? Y los profundos son siempre generalmente trastornos de la coagulación. Mucho de lo que vos dijiste, cuando uno le empieza a prestar atención, nosotros ahora tenemos muchas hemofilias adquiridas que antes no existían, son KPTT prolongados. Casi todos los trastornos de la coagulación son tipos de extrínsecos prolongados. Pero algunos son KPTT y eran hemofilias adquiridas. Causas que realmente son neoplasias en los adultos. Sí, claro, que las neoplasias también, siempre que ahí nombramos las neoplasias pueden generar casi cualquier trastorno de la coagulación y no tiene que ver con que vayan a infiltrar la médula, que lo pueden hacer también, digamos. Muchas veces la generación de complejos inmunes que se depositan en las paredes de los vasos o que generan, digamos, destrucción de plaquetas o que... Y vos sabés que a veces nos pasó en algún parcial que tenemos un paciente con una hepatopatía y lo presentamos como hemorragia, pero ¿cómo lo relacionas eso? Un paciente que tiene una enfermedad en el hígado,
¿Eh? Claro, tiene un trastorno de la coagulación porque trastorna casi todos los factores de la coagulación. O Hiperesplenismo ¿Eh? también. Puede tener hiperesplenismo. Claro, nosotros, él nombró hiperesplenismo y uno cree que es una cosa rara. ¿Qué paciente habitualmente tiene hiperesplenismo? Claro, el que toma. Así que si nosotros vemos un paciente que tiene plaquetopenia, lo primero que lo vemos y le preguntamos de manera correcta si tiene ingesta, porque la mayoría de los hiperesplenismos, muy prevalentemente, son bebedores. Y hay mucha problemática con los bebedores en la comunidad. Sí. Los virus, cuando hablábamos, acuérdense de esto que la semana pasada vieron, todo ese síndrome mononucleósico, bueno, casi todos esos virus, digamos, pueden generar, digamos, una trombocitopenia. Vos dijiste que la PPI puede ser el debut de un virus. ¿De qué virus es debut de la PPI? Prevalente. De la familia del ejercito puede, pero es el debut de una enfermedad muy prevalente, infecto contagioso. El HIV tiene como forma de presentación la PPI. Entonces es muy importante. Digo, es un mundo recontra interesante para conocer, para darle vueltas, digamos. Son cuestiones que pasan frecuentemente, no son pocos, o sea, tampoco es una cosa que la van a ver todos los días, digamos, pero digo, son cosas que pasan frecuentemente y que por eso hay que tenerlas en la cabeza. Sí, súper interesante, digamos, recordar, porque toda esta idea de que parece algo súper complejo, volviendo a la práctica diaria, digamos, va a ser que ustedes el día de mañana en un consultorio, en una guardia, vean plaquetas disminuidas y digan, anda a ver al hematólogo. Lo cual no está mal, pero a veces es medio difícil que la persona llegue al hematólogo. Acuérdense que si tienen entre 100 y 150.000 plaquetas, lo pueden seguir ustedes tranquilamente. Que si tienen entre 50 y 100.000 plaquetas, se puede estudiar y que hay que estudiar todos estos virus que decíamos recién. ¿Sí? Los virus pueden ser una causa de plaquetopenia, los fármacos, las vacunas pueden ser una causa de plaquetopenia, infecciones recientes pueden ser una causa de plaquetopenia. Digo, no desesperarse, no correr, tener tranquilidad e investigar, digamos, ¿no? Porque son cuestiones de las frecuentes. A mí me pasa que atendiendo a los adultos mayores, muchas veces 110.000 plaquetas y me los mandan. Yo lo sigo, porque 110.000 plaquetas, digamos, sin un síntoma de sangrado, a priori, digamos, no sé, muchas veces incluso las enfermedades reumáticas, ¿sí? Piensen siempre en un paciente que arranca con plaquetopenia que puede estar por hacer una enfermedad reumática, digamos, ¿no? O buscar, digamos, el factor antirreumatoideo. Por eso, desde el punto de vista clínico, el médico general, el médico de familia, jamás decimos, nunca usted va, no, bueno, una plaquetopenia, y muchas de estas enfermedades se clasifican cuando sumas criterios, entonces vamos a seguirlo evolutivamente, ¿no? De eso se trata, seguir controlando lo que hoy cuesta, sentarse en la de alguien, hablar, escucharlo y volver a sentarse en España. Bueno, eso es lo que hacemos. Les quería avisar igual que cuando un paciente tiene una hemofilia adquirida, un hematoma, generalmente es el médico que está al lado, pero el hematólogo llega por derivación, pero el hematólogo no se activa si ustedes no derivan, y en un sistema donde hoy hay poca interconsulta porque hay poco especialista, tenemos que nosotros saber agrupar sindrómicamente estos pacientes, ¿no? Y pensar qué es lo que tienen. Sí, muchas veces por ahí los estudios que hoy por hoy tenemos, la inmunohistoquímica, etcétera, son más complejos, la punción medular, digamos que muchas veces son necesarios en estos cuadros. Por supuesto que hay que tener un hematólogo para contar al lado, pero sí, no por eso, digamos, pensar, debe ser una hemofilia, anda al hematólogo, tú. Porque mientras tanto, digamos, hay un montón de cuestiones que sí podemos empezar a trabajar nosotros desde la clínica. Y lo otro que decía él, está solo en la guardia, por lo menos saber que es un pelín, que es una maniobra vieja, pero cuando ustedes colocan el tensiómetro en el vaso y suben e insuflan, aparecen en un área previamente delimitada las petequias. Eso es indicativo, la mayoría de las veces, de un problema planetario, ¿sí? Que se llama prueba de Rumpellit. Es decir, estás en la ambulancia, haces la prueba y apareció, derivame rápido porque acá tenemos una plaquetopenia. Eso es la prueba de Rumpellit. Insuflar el maíz que aparezca en un área por debajo de la insuflación, rápidamente te tenías. Sí, la cuestión es que acuérdense que no hay que estar dando cirugía, sino qué pasó cuando fuiste al dentista. Todos hemos ido al dentista y algo pasó en el dentista. Y lo que dijo Paco es muy importante, sangrado de más de un sitio, si no, cada epistaxis que aparezca ahora en la escuela o que estar corriendo, esto es una hemorragia, más de un sitio. Y una cosa que me parece muy importante, que hoy
reflexionamos con un paciente que ustedes ya han visto alguna vez, cuando uno sangra por un sitio que tiene probabilidad de tener otra patología, se estudia. Vuelvo para atrás. Tengo hematuria y estoy tomando, me tomé 5 acenofumarol. Tengo 50 años y soy tabaquista. Bueno, saqué el acenofumarol, pero te hacen la citoscopia. Te digo que me acabo de tomar. No, porque ese sangrado puede corresponder a un cáncer de vejiga que se da a pacientes de edad que fuman. Tengo. Claro. No, hoy tenemos un paciente internado. Hematoquesia. 60 años, me traen 5 acenofumarol, tengo un RIN de 7. Sí, perfecto. Lo controlamos. Pero después que hiciste la colono, no. Te va a hacer una colonoscopia. Porque es prevalente el cáncer de colon. Nunca se olviden de eso. Aunque sea evidente la otra hipótesis, se estudia porque no es infrecuente y nos encontramos siempre con un cáncer de tejido de colon o una metrorragia. Cuento una anécdota, ¿no? Hace unos años entró una chica joven, creo que se los conté, con una manita que se había intoxicado por setas, ¿no? Que habían ido, bueno, 2 terminaron en terapia y ella con una metrorragia severa en el hospital. ¿Qué hizo? Simplemente que no se controló nunca ginecológicamente. Se le detectó un cáncer de cuello, pero la intoxicación por ese tipo de setas hizo que viniera al hospital. Uno podría decir, no, existe una insuficiencia hepática, ya estás de alta. No, estudio ginecológico, ¿correcto? Sangrados en la mujer ginecológico, aunque sea obvio, se hace el estudio, como decía Papu, del sitio donde se puede sangrar. Y otra cosa más también importante que suele pasar en la práctica clínica es, acuérdense, porque muchas veces, el otro día vieron anemias hace 2 semanas, y acuérdense que la vitamina B12 y el ácido fólico, que son top en los adultos mayores y hoy por hoy en el vegetarianismo y veganismo, no es solo los glóbulos rojos que deja de producir, también puede dejar de producir, digamos, las plaquetas, ¿sí? Acuérdense que es el ADN de toda esa. Digo, esto es importante también porque uno dice, bueno, ¿por qué si tiene plaquetopenia y los glóbulos rojos están normales, voy a pensar en la vitamina B12? Bueno, puede pasar, digamos, no lo dejen de tener en cuenta. El ácido fólico lo mismo. ¿El déficit de calcio también? El déficit de calcio también, porque el calcio, digamos, tiene mucho... Exactamente, y genera trastornos de la coagulación, muchas veces más leves, digamos, pero los empieza a generar. Y después existe la precalicreína, digo, un montón de trastornos genéticos más raros, que es otro tema, digamos, pero que son, hay un montón de causas. Pero esto yo creo que si se entiende la fisiopatología de cómo funciona la coagulación y uno puede pensar en los 4 lugares, digamos, y después dividirlos en 2 y ver las clínicas de los 2 lugares y empezar a orientarse, ya está súper bien. Y después, bueno, habrá que conocer un poquito más de las patologías más frecuentes, ¿no? Pero poder pensarlo y enfocarlo clínicamente y con una buena anamnesis, con una buena recolección de datos, con una buena recolección del examen físico, se puede encarar un paciente con sangrado de una forma bastante óptima. Ya les dije que hay solamente una urgencia que puede ser más terrible, digamos, pero que no es algo que van a ver como algo normal. No es una persona que va a venir entera contándoles que le sangró el tobillo, digamos, ¿no? Y una pregunta, el déficit del sistema de anticoagulación endógeno, ¿es frecuente son esas enfermedades? ¿De factores de la coagulación? De anticoagulación. No es frecuente y generalmente son más adquiridos, pero no es una cosa frecuente, digamos. Claro, se lo había dicho como ¿qué sería un déficit de, no sé? Trastornos genéticos, por ejemplo, digamos, un déficit de fibrinolíticos. Digamos, son trastornos genéticos por lo general, alguna vez. Un paciente con trastornos hepáticos puede ser tranquilamente. Y acuérdense que, Paco, estamos leyendo una sola línea, ¿no? Pero, por ejemplo, un paciente que toma alcohol tiene toxicidad por alcohol directa en el hígado, en la médula, que crea trastornos justamente de maduración. Después tenemos un trastorno hepático, después tenemos un trastorno que toma, que no hace. No come, entonces es un trastorno funcional. No es puramente, digamos, el vaso es el problema, ¿no? Lo mismo la insuficiencia renal. La insuficiencia renal, acuérdense que muchos pacientes están en diálisis y en la diálisis les colocan, para cuando se hace esa circulación extracorpórea, tienen heparina. Y son pacientes que tienen tendencia al sangrado. Más el ambiente urénico que tiene tendencia al sangrado. Eso es recontra importante, ¿no? La parte hepática y renal siempre pensarla, digamos, en hemostasias que tienen que ver con la parte secundaria, en trastorno de la hemostasia secundaria, porque
incluso en la primaria también, muchas veces están vinculados, digamos, los trastornos hepáticos. Y aparece el mieloma, que es frecuente, y lo que decía es un ejemplo básico de trastornos de la plaqueta, 300.000, pero no tienen adherencia porque están cubiertas por inmunoglobulinas del mieloma. Entonces, pero igual uno debería decir que las plaquetas, la mayoría vos preguntarlo para la plaqueta pequeña. Pues rara vez tenemos un trastorno de la capacidad de adherencia con plaquetas normales, pero cuando hay sangrado, generalmente tenés que hacer. Es decir, al revés, si vos empezás a pensar en cosas raras, está mal. Pero decís, no, ya me ubiqué. Trastorno del vaso, trastorno de la coagulación o trastorno de las plaquetas. Y las plaquetas generalmente son pequeñas. Muy pequeñas. Sí, totalmente. O sea, Sí, yo te diría en el piso de hematología, nos preocupamos que tiene desmil, buenísimo. Claro, de todos pacientes, una que hizo ahora, 0 plaquetas, 0 plaquetas, hizo, por supuesto, su ampolla hemorrágica, hizo un sangrado catastrófico. Claro, que la ponen con una después también, no lo hemos nombrado, digamos, aparecen las leucemias, digamos, hay cuestiones, incluso inmunológicamente las leucemias pueden generar alteraciones en la coagulación. Gran mundo, encárenlo por poder pensarlo lógicamente y no desesperarse por pensar en una PTI. La gente tiene 2 capítulos, yo digo, lean eso para mañana, que es la última, y después acuérdense, la semana que viene no cursamos, y la última va a haber un seminario de repaso acá y repaso en el laboratorio, ¿correcto? Igual aprovechen mañana en el laboratorio de preguntar maniobras, ¿sí? Che, bueno, yo de mi parte agradecerles porque es la primera vez que hay un teórico acá y me bancaron, así que disculpen en mi vocabulario medio vulgar, pero bueno, espero sostenerlo en el tiempo. Muy bueno. Gracias, chicos. Gracias. Aquí voy a parar la grabación, la subimos esta noche. Ahí está. Sí. ¿Ves? Ahí detenés. Para la próxima, detenemos uso compartido y ya queda grabada acá. Yo después entro en el aula y la bajo. Bueno, gracias chicos, gracias a todos. Bueno, Luis, ¿fue? Sí, muy bien. Tengo que comprar esto. No dejo de fumar el 7, Luis. Estoy por usar.